en Can Barça yo creo que está pasando un poco esto, ¿no? La gente no sé si recordará que Flick estuvo en la selección alemana. Flick puso antes a Neuer, si el entrenador confía para darte la oportunidad o ir dándote la oportunidad poquito a poco, pues 5 partidos una temporada, 10 en la siguiente, hasta que la tercera, pues tu rol está condicionado por el entrenador que tengas. Si el entrenador confía más en ti por algún motivo que con el otro portero, al final, igual que la línea defensiva, pues quiere o se siente más seguro con un tipo de portero que con otro, los porteros, y como experiencia, uno que de 34 partidos juega 20 y el otro 14, pues el que juega 14 probablemente a nivel anímico pues no esté, va a acabar jugando el portero al que el entrenador confía. Y entonces un poco en... Hola, ¿qué tal? Nos encontramos hoy en el campo, en la zona deportiva de la Sabadellenca, en Sabadell, en la zona del barrio, la zona sur de Sabadell, del barrio de Campoamor, para hablar de la figura del portero con una señora academia, Soldier Keeper Academy, una academia que empezaremos a hablar con su fundador, con Pepe Sallent. Pues eso, ¿no? Veremos por qué esta motivación por empezar con este proyecto. Vamos a hablar, pues eso, un poquito de la academia, con diferentes frentes que tiene Pepe Sallent al frente, y también de la figura del portero. Pepe, ¿qué tal? Muy bien. Muchísimas Encantado gracias. de estar aquí. Muchas gracias. Pues nada, como lo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, más de 10 años ya que empieza este proyecto, y la idea de dónde surge. Bueno, al final yo empecé con 15 años a entrenar porteros. Anteriormente pues no estaban tan bien vistas las academias de porteros o escuelas de porteros, que era como se las denominaban antes. Y empecé con porteros muy chiquititos, me fue gustando cada vez más, y a raíz de una mala experiencia que tuve con el fútbol y los representantes y con los clubes, pues decidí montar mi propia academia. Una para formar y dotar a porteros, pero sobre todo para orientar a porteros que no pasaran por malas experiencias como las que pasé yo, sobre todo. Y también los clubes, ¿no? ¿Tienes la percepción de que todavía es una figura, no sé si tú desde, o en estas últimas décadas has visto evolución también en los clubes, pero es una posición muy específica? ¿En los clubes también se trata de una manera específica o todavía hay muchas carencias? Es una posición muy específica que en los clubes, por desgracia, pues no se trata con la importancia que le deberían dar, ¿vale? Al final yo empecé como entrenador en clubes, luego pasé a coordinadores, y una de las decisiones que me hizo montar mi propia academia fue el hecho de que no te consultaban nada acerca del progreso del portero, no tenías ni voz ni voto en decidir dónde iba ese crío la temporada que viene, entonces estabas un poco aislado de todo lo que sucedía en el club. Buah, sí que es una voz que es diferente, es decir, yo últimamente también desde el podcast lo había tratado también, porque entrevisté a Ortega, el portero del Sabadell, y él me lo decía, ¿no? Es decir, coges conciencia de que la psicología y de que vuestro movimiento es diferente, ¿no? Y me sorprendía muchísimo incluso que sí que, y con tu experiencia también, ¿no? Que estás dentro del Hospitalet, ahora hablaremos también de esto, ¿no? Pero que vais un poquito, es como una voz que incluso en las derrotas o en las victorias parece que el equipo va por una... ¿Vosotros cómo lo vivís? ¿Formáis parte del equipo o a veces cómo esa parte psicológica? Para mí formamos parte del equipo, somos parte muy importante, por no decir la parte más importante, pero sí que es cierto que estamos ante los ojos de todo el mundo, ¿no? Tanto cuando lo haces bien y mucho más cuando lo haces mal, que es ahí donde pues empiezan a perderte un poco la credibilidad de todo lo que puedes ofrecer o de quién eres en sí. Y aquí en la Soldier Keeper Academy, ¿hasta dónde llegáis? Es decir, está la parte que sí, que lo que siempre se dice, ¿no? Del portero. El portero es importante que pare, pero ¿qué otros campos intentáis abordar al margen de estas pues eso, sesiones individuales? También tenéis el tema de grupos reducidos, pero un poquito... ¿Cómo lo organizáis? Es decir, tú mentalmente, ¿cómo lo tienes diseñado? ¿Es en función de cada perfil de portero? ¿En según qué edades empieza a entrar la parte física? ¿La parte psicológica no se toca? Dependiendo. Nosotros nos guiamos mucho, independientemente de la edad, en la motivación, ¿vale? Sobre todo esto es un deporte para divertirnos y que nos apasiona. Entonces, si no estás motivado, nunca podrás disfrutar de lo que realmente es la portería, que es una posición pues bastante compleja.
Entonces, a partir de ciertas edades, ¿vale? Nosotros lo denominamos etapas de aprendizaje, pues trabajas de una manera o trabajas de otra, sobre todo con los más pequeñitos, hasta la etapa Benjamín, Alevín, pues se intenta que el chico se divierta, que comprenda lo que es jugar de portero, que comprenda que si tiene algún fallo, pues lógicamente para nosotros no pasa nada y para él no debería pasar nada, pero que probablemente se lo van a achacar, entonces le ayudamos un poco cómo puede gestionar esa emoción del fallo, y ya cuando van creciendo, infantiles, cadetes, ya les vas introduciendo pues contenidos algo más complejos, como juegos aéreos, salidas, trabajas un poco más el aspecto de la preparación física sobre todo, y cuando cambian de portería a fútbol 7 a fútbol 11, pues también es una etapa muy difícil de gestionar, porque están en una portería pequeñita y se enfrentan no solo a una portería más grande, sino a un campo probablemente 3 o 4 veces más grande de lo que están jugando. Entonces, tenemos varios perfiles y ya sí que es cierto que a la etapa juvenil y de rendimiento hemos entrenado porteros de segunda federación, de tercera federación, Liga Élite, primeras catalanas, pues ahí sí que hacemos un trabajo integral con el portero, donde pues nos preocupamos mucho más a fondo, una de cómo está él para que afecte lo menos posible al rendimiento, y pues le ayudamos en todo el aspecto pues psicológico, si está jugando, si está pasando por un buen momento, un mal momento, y lo perfilamos en base a sus capacidades y lo que nos puede ofrecer o lo que quiere llegar a ser en un futuro. Porque la parte esta emocional, ahora también entraremos un poquito, ¿no? Que también trabajáis, dais la opción de trabajar con vídeo, que creo que seguramente ya, bueno, tú me dirás, ¿no? Tienes más conocimiento de causa, de si es solo para ámbito profesional o también va bien en todos, pues eso, a todas las edades, pero el tema emocional, es decir, la gestión del fallo, esta parte emocional, de controlar las emociones y demás, ¿la figura del portero como un poquito aparte, o son emociones que a la hora de gestionarlo es como la del portero, hay como la del delantero? Es decir, el fallo... Arrosería Cristian, esta es vuestra opción, un restaurante que nace en Sabadell, el primero con esta oferta de arroces exclusivamente con una carta, una variedad de hasta 17 arroces, paellas, combinado tanto con verduras, con carnes, con marisco, pescado, buenísimo, también fideuás. Y nada, aquí lo tenéis en Rosellón número 58, en Sabadell, en el barrio de Can Lloc, tenéis esta oferta, Arrosería Cristian, podéis tanto comer aquí al mediodía, solo cierran los lunes, por tanto, y luego también fines de semana, mucho movimiento en Arrosería Cristian, mucha comida para llevar, arroces, fideuás, también carnes a las espectaculares, tanto pollo como también cochinillo, una oferta, aquí os dejo Instagram y la página web, también el teléfono, para hacer reservas, para venir a comer aquí, para llevar y disfrutar, pues eso, de las tapas, de los arroces, de la fideuá y también de las carnes al ast en casa. Esta es vuestra opción, muy buena opción, y lo tenéis en Sabadell, calle Rosselló, número 58, Arrosería Cristian. Es muy distinta, no tiene nada que ver, el portero falla y probablemente o nos cueste un gol, o cueste una ocasión muy clara de gol, o demos un córner, o al final pase algo que no queremos. Entonces, cuando un delantero pues falla, no pasa absolutamente nada, tendrá otra ocasión, puede fallar hasta 10 veces seguidas y que no se le tenga en cuenta. Entonces, a la hora de gestionar esa emoción, lógicamente que es de una manera muy específica, porque no tiene nada que ver en cuanto a emoción y al mal trago de un fallo de un delantero, por ejemplo, que de un portero. Y luego también te quería comentar en cuanto a al tema psicológico, bueno, volvemos a lo del vídeo, luego tocaremos, porque también quiero que me hables también del tema del rol del suplente, hasta qué punto la veteranía y demás. Tema de a la hora de ámbito profesional o aquellos chavales o profesionales, como ahora entraremos también en el ámbito del Hospitalet y demás, la gestión del vídeo está muy bien, ¿no? Para luego ese análisis, para luego ver y demás, pero la logística esta del vídeo, ¿cómo lo Yo creo que realizas? independientemente de la edad, el vídeo es una herramienta fundamental. Nosotros tenemos hasta chicos que han nacido en 2016, que son prácticamente los más pequeñitos, que han solicitado el servicio de análisis. Al final te ves en acción y lo bueno que te lo corregimos en el mismo vídeo. Entonces, verte lo que haces, tanto bien como mal, es una herramienta muy potente a la hora de progresar. Si a eso le sumamos que a un fútbol más de rendimiento pues vas un poquito más al detalle,
tanto a nivel técnico como a nivel táctico, pues eso brinda muchas más soluciones y facilidades al portero de hacer las cosas bien. Qué bien. También está el tema online. Esto igual que, es decir, ¿es complementario o tenéis una demanda por parte de personas que estén o porteros de fuera del Vallés? ¿En qué parte puede ayudar esta parte online? Bueno, al final nosotros como academia sí que es cierto que nos pusimos un objetivo, es crecer en redes sociales, aportar contenido de valor a redes sociales, independientemente del país que resida el portero. En TikTok pues, superamos los 320.000 seguidores, en redes sociales, en el apartado de Academy, estamos en 40.000, en Soldier, la marca de guantes, pues estamos en 15.000, entonces teníamos un público muy amplio que nos solicitaba pues, aprender con nuestra metodología y así lo hicimos, ¿no? Durante un verano entero contratamos a un filmmaker que estuvo grabando todos los días todo el campus, pues a nivel de contenidos, cómo trabajábamos, cómo diseñábamos tareas. Trajimos a 2 porteros profesionales de segunda federación, hicimos un entrenamiento enfocado lógicamente al fútbol de rendimiento y bueno, en 14 módulos, digamos, conseguimos agrupar todo lo que considerábamos necesario para que cualquier persona, cualquier portero, madre de portero o entrenador de porteros, pueda aprender más acerca de la portería y del portero de fútbol en este caso. Yo lo percibí cuando, bueno, en Instagram, que estáis como soldierkeeper.academy, eso es, cuando subía, pues eso, ¿no? Vídeos porque Ortega también no tiene una manera también de explicar el tema de la psicología del portero rápidamente. Pues yo soy mami de un portero y demás, ¿no? Que hay mucho desconocimiento y cuando realmente te sumerges en la figura del portero es cuando te descubres que dices, hostia, estos chavales piensan diferente, ¿no? Es un mundo como completamente diferente. De hecho, también, ahora que estamos a punto ya de entrar en el verano, durante las 3 semanas, también me comentabas que también enfocáis el campus de verano, pero no de una manera sí que lúdico y para que se lo pasen bien, pero sobre todo también para hacer las cosas en condiciones, ¿no? Incluso para evitar también las horas de calor, os movéis a la tarde, no? Us presento un vi de la denominació d'origen Terra Alta de la família Fuster Amades, al celler Coma d'en Bonet, a la Terra Alta, a Gandesa, amb una llarga tradició aquesta família vitivinícola, amb un únic pensament dels millors raïms, els millors vins, i aquesta és una opció molt bona, vi blanc, Prom Experientia del 2024, principalment en un 70% amb la varietat de raïm garnatxa blanca, característica de la denominació d'origen Terra Alta, però també en un 30% Viognier, aquesta altra varietat, unes notes de fruita blanca, d'albercoc, de préssec, i a més aquest vi blanc ha estat 3-4 mesos en bota de fusta, de roure francès, per acabar de donar també un sabor molt característic, una molt bona opció, denominació d'origen Terra Alta, Gandesa, Coma d'en Bonet. Totalmente, al final nosotros dentro de la academia ofrecemos distintos servicios, que puede ser la academia grupal, que son grupos... Chicos, no paséis, ¿vale? Dentro de la academia pues tenemos distintos servicios, uno de ellos es los entrenamientos grupales, que se denominan Academy, el otro es el servicio individual, que es con un portero solamente, y trabajamos en base le hacemos un estudio, digamos, y vemos qué tiene que mejorar, qué tiene que potenciar. Y luego está el entrenamiento en parejas, que es un entrenamiento con 2 porteros de un mismo nivel para poder entrenar situaciones un poquito más abiertas que van a suceder en el partido, digamos, o en competición. Tenemos los campus, que es de lo que estamos hablando. Eso al final nosotros hacemos 3 campus al año, que es Semana Santa, verano y Navidad. Navidad y Semana Santa sí que es cierto que lo hacemos por la mañana, hace menos calor, podemos hacer grupos un poquito más amplios de 6 porteros máximo, pero en verano, por nuestra metodología que tenemos, que nos basamos tanto en la formación y el rendimiento más que en el aspecto lúdico social, al final estar 4 horas entrenando con el sol hace que el trabajo pues, no sea efectivo, que los niños al cabo de la hora y cuarto pues ya no presten atención, ya no progresen, y al final son horas que pierdes a nivel formativo. Preferimos hacerlo de tarde, con menos calor, con grupos mucho más reducidos, de 4 porteros máximo, como si fuera la academia, y enfocar esas 2 horas a un trabajo
mucho más detallado a nivel de todos los contenidos. Son semanas, ¿no? Es decir, hacéis las 3 semanas, está casi todo vendido, casi todo ya sold out, me parece que quedaba alguna plaza en la segunda semanita de julio, son de una semana, 2 horas de lunes a viernes, y luego en septiembre empieza las inscripciones para la nueva temporada, ¿no? Es decir, son también de 1 horita los entrenamientos estos individuales y de grupos reducidos. Los entrenamientos individuales son de 1 hora, mientras que los de academia son de 1 hora y cuarto. Vale. ¿Y qué diferencia el de academia? Diferencia la cantidad de porteros que tienes. Vale. Al final en la academia tienes 4 porteros, mientras que en servicio de pareja y en servicio individual estamos hablando de 1 o 2 porteros. Vale. Con la intensidad y nuestra metodología, volvemos a lo mismo, al final más de 1 hora sería excesivo y nosotros somos una academia que priorizamos el trabajo antes que pues la cantidad, digamos. Qué bien. Como comentaba al principio, muchos frentes que llevas para adelante, Pepe. Está también el tema de la soldierkeeper.com, es la página web para el tema de los guantes exclusivos de Soldier, tanto para niño como para adulto, y luego también habéis abierto un poquito la gama también para camisetas, pantalones, algo más, pero principalmente centrado en el tema de guantes. Señor. Y el Hospitalet. ¿Cuánto llevas vinculado al Hospitalet? Pues una temporada. A mí me llaman en julio del año pasado para que sea el entrenador de porteros del primer equipo y también para que gestionemos como empresa pues todo el fútbol base. Entonces acepté las 2 cosas y bueno, la verdad que a día de hoy muy contento, seguiremos una temporada más y con muchas ganas. Todo el fútbol base. Muy bien, ha estado a punto el tercera federación, el primer equipo del Hospitalet, ahí séptimo casi con 52 puntos o 53, pero muy cerquita, ha quedado a punto, pero he visto que la portería, el tercero menos goleado, digo, aquí ha habido muy buen trabajo, Adrià, eso es, Héctor Puello y Mendy, ¿no? Es decir, todo el primer equipo, y digo, muy bien, solo digo 32 golitos, la verdad que muy bien. Volviendo al tema de la psicología, el rol del suplente. ¿Qué le podemos decir tanto a los chavales que muchas veces en estas categorías inferiores el tema de portería compartida o portería o no compartida, y luego en el ámbito profesional es completamente diferente, ¿no? Al final, en ámbito profesional, pues tenemos ejemplos, ¿no? Como Pinto y demás, ¿no? Que dices, hostia, qué bien encaja en esa posición. No sé si esto es vinculado a la experiencia, a la mentalidad. Molt bones, estem en el Club Hípic Vallès, a Barberà del Vallès, amb unes instal·lacions espectaculars, amb pista coberta per poder fer hípica, equitació durant tot l'any, siguin quines siguin les condicions meteorològiques, i també una pista exterior, 2 rodones, paddock amb quadres més grans, quadres més petites. M'acompanyeu i veiem totes les instal·lacions. En quant als casals aquí al Club Hípic Vallès, ara toca els d'estius, que és la primera tongada és l'última setmana de juny, després tot juliol, i després una setmaneta a l'agost, ho aturen i tornem al setembre amb l'última setmana, que és la primera de setembre. En quant a les edats, des dels 5 anyets fins als 14, tot tipus d'activitats, des de volteig, salts a cavall, la doma clàssica, gincanes i també excursions, tot, com diem, amb el món del cavall, i horaris, dinen aquí els petits, per tant, des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, i per fer les reserves, aquí us deixo xarxes socials. Aquí teniu Instagram, també el telèfon 93 718 02 45, i també la pàgina web de l'Hípica, les 3 www.chvallès.com. Yo creo que va destinado más a la mentalidad. Sí que es cierto que, bueno, pues como estamos comentando, por ejemplo, delanteros pueden haber 3 o 4, pero porteros por posición hay 2. Normalmente en fútbol de rendimiento o en fútbol profesional, como lo queramos llamar, acostumbramos a ver a un titular o a un portero que lo juega prácticamente todo y otro portero que pues está en el banquillo, ¿no? Al final, el rol del suplente para mí es mucho más complejo que el del titular, porque tiene que gestionar mucho mejor sus emociones, y aparte de eso tiene que controlar las emociones para que no sea un hándicap a la hora de rendir y entrenar, porque al final si tú no entrenas bien nunca vas a poder tener la oportunidad de jugar, y si no juegas no vas a poder tener la oportunidad de decirle al míster que tú también eres apto para jugar en ese equipo. Y también la parte esta que de no contaminar, ¿no? Es decir, porque me da la sensación que es una posición tan sensible, es decir, a las emociones y demás, ¿no? Y también es muy importante que el segundo, bueno, pues de alguna manera, vale, sí, por un lado, crear competencia,
pero por otro lado no desgastar y tenemos el ejemplo, no sé qué, ya yéndonos también a primera línea, ¿no? Que este año es como llevábamos muchos años que casi no se hablaba de la portería, aquí sobre todo en Cataluña y en Barcelona pues se habla, claro, obviamente de la portería del Barcelona. ¿Cómo estás viviendo toda esta gestión, el tema de Szczęsny, ¿no? Que al final impresionante, que parece que sea él el que al final va a renovar, ¿no? Cuando volvemos a lo mismo, ¿no? Que son estas posiciones de, si quieres sí, opinar al respecto, no, está claro, volvemos a lo mismo. Yo creo que esto es un tema que la gente no habla mucho, pero suele pasar muchas veces. Entonces, tu rol está condicionado por el entrenador que tengas. Entonces, si tú le entras por los ojos o si el entrenador confía más en ti por algún motivo que con el otro portero, al final va a acabar jugando el portero al que el entrenador confía. Y entonces un poco en Can Barça yo creo que está pasando un poco esto, ¿no? La gente no sé si recordará que Flick estuvo en la selección alemana. Flick puso antes a Neuer con 40 años que a un Ter Stegen que estaba increíblemente bien en el Barça. Ahora parece que vuelve a pasar un poco lo mismo. Tiende a un portero un poco más veterano y vuelve a dejar en el banquillo a un portero que ya conoce y que ya hizo lo mismo en la selección alemana. Entonces yo creo que ahí es un poco a nivel de rendimiento el perfil del entrenador y sobre todo que el entrenador confía en ti. Puede ser que tengas mucho más potencial que tu compañero, que seas mejor que tu compañero, pero realmente quien decide quién juega o no va a ser el entrenador. Sí, son esos intangibles, ¿no? Siempre me viene el tema este de cuando se habla de la relación entre los... Me viene mucho el seleccionador de la Fuente, que mira que no lo conozco mucho, pero claro, muchas veces viene ya de categorías inferiores, chavales que lleva 10 o 12, 12 es decir, ya hay algo ahí de que yo te voy a salvar. Es decir, y al final, pues pongo a este porque este sé que cuando tenga que meter la pierna, y hay algo ahí de eso. Que muchas veces también se habla el tema de que con este portero la defensa está más tranquila o le da seguridad, pero a veces también vosotros entre los porteros también diréis, pues yo prefiero según qué defensa, es decir, pues a lo mejor lo que normalmente no se habla, ¿no? Se habla siempre, hostia, el portero da seguridad a la defensa, pero ¿y la defensa? ¿También eso lo tenéis presente vosotros? Os presento el Centro de Fútbol 5 y Fútbol 7 Indoor en Hospitalet de Llobregat. Gol a Gol, apunten el nombre, Gol a Gol en Hospitalet. Un espacio espectacular, 3 campos de fútbol 5, todo indoor, la verdad que súper confortable. Uno de fútbol 7, ambiente familiar para grandes, para pequeños, para pasarlo bien, vinculado todo con el fútbol, y una zona espectacular también de bar, de terraza, de barbacoa, con unos sofás súper cómodos. Esta es vuestra opción en Hospitalet de Llobregat, calle Crom, número 100, apunten el nombre, Gol a Gol. Sí, totalmente. Al final creo que tener una buena línea defensiva que te ayude y te defienda en los momentos más críticos, pues al final es un extra más que tenemos, ¿no? Que no, si tenemos una defensa que hace aguas, que te superan la espalda muy fácilmente, que no se puede jugar con el lateral o el central porque no vamos a superar la primera línea. Creo que al final esto también es confianza, igual que la línea defensiva pues quiere o se siente más seguro con un tipo de portero que con otro. Los porteros, y como experiencia, también se sienten mucho más seguros con un tipo de defensas que no con otros. ¿Y la autoconfianza del portero se trabaja de alguna manera? ¿O al final...? Yo creo que los entrenamientos te acaban dando esa autoconfianza necesaria. Y luego, si no, pues tienes otras herramientas, como puede ser el videoanálisis, como puede ser un poco pues las reuniones periódicas, que te cuenten qué pasa por su cabeza, qué no, y sobre todo ayudarles a saber dónde están, qué rol tienen y qué se espera de ellos, ¿no? Porque al final es lo que comentábamos antes, el rol de la suplencia es muy difícil. Un niño no lo entiende nunca, da igual que su compañero sea mejor, que sea más alto, no lo va a entender nunca, independientemente de la edad, seas cadete, seas juvenil. Pero a partir de infantil para abajo tienen que jugar siempre todos los porteros porque estamos en formación, pero ya cuando llegas a cadete división de honor y hay uno que de 34 partidos juega 20 y el otro 14, pues el que juega 14 probablemente a nivel anímico pues no esté preparado, no tenga la confianza necesaria, pero yo siempre repito que es fundamental, tú trabajas para ti mismo, el portero trabaja para sí mismo, entonces si no estás confiado, si no estás bien anímicamente, es imposible que cuando tengas la oportunidad la aproveches. Claro. ¿Y el tema de la edad?
también en el ámbito profesional ya arriba, que por ejemplo, volviendo, ¿no?, al ejemplo de Can Barça, porque bueno, es como el más relativo, como el más conocido, ¿no? La caja vacía, entonces de golpe, medio campo, extremos donde haga falta, incluso en la defensa, los centrales, ¿no?, que siempre se habla de los centrales que son tan importantes y demás. Chavales, jóvenes, ¿y por qué en la portería cuesta tanto? Yo creo que hay menos paciencia a la adaptación. Me vengo a referir, al final estamos acostumbrados a ver porteros veteranos en muchas porterías. Primera división, segunda, federaciones de primera, segunda también. Entonces, creo que no se apuesta lo necesario por chicos jóvenes cuando tienen que dar el paso. Es el hecho de, por ejemplo, cuando un portero tiene 37, 38 años en estas edades, probablemente su capacidad de reacción, su rendimiento no sea el mismo que un chico de 23, 24 años como puede ser. Aquí entran muchos factores, ¿no? Si tienes un nivel de preparación óptimo para dar el paso, si el entrenador confía para darte la oportunidad o ir dándote la oportunidad poquito a poco, pues 5 partidos una temporada, 10 en la siguiente, hasta que la tercera pues te afinques como portero titular. Y volvemos un poco a lo mismo. Yo creo que también el hecho de ser persistente con lo que hace, pues te va a poner más cerca de jugar o no. Pero sí que es cierto que pues se tiende a que un portero joven tenga menos oportunidad de estar en un equipo titular. Y de esta figura que tú comentas del portero completo, ¿no? Es decir, que el portero es lo que siempre se dice, no, lo importante es que pare, pero la experiencia de leer el juego, la comprensión del juego, el juego de pies y del tema también, pues seguramente el tema del aspecto físico, bueno, un poquito todos los componentes, y si me dejo alguno, pues lo puedes apuntar, pero es también, ¿no? Quizá es lo óptimo, llega también la figura del portero, su etapa óptima es con 26, 27, 28 años... Sí, no estamos... En la Sierra de Tramuntana de la isla de Mallorca encontramos una finca de 2 hectáreas, Can Xanet. La influencia del Mediterráneo regula la humedad del ambiente, favoreciendo un clima cálido y seco, ideal para la maduración de la uva. Callet, Manto Negro y Gorgollasa, y también las variedades foráneas, Merlot, Syrah, Malvasía, vinos con estilo propio, elegantes, frescos, producidos en la finca Can Xanet en la Sierra de Tramuntana, y luego pasan por la bodega ubicada en el corazón de Pollença para finalmente acabar en botella. Can Xanet practica una viticultura sostenible que busca equilibrio entre la producción y la preservación del ecosistema. Viñedos, bodega y vinos Can Xanet, cultivamos el equilibrio natural de la tierra mallorquina. Estamos sí, hacia correcto, esa... correcto. Al final la experiencia es un grado, yo siempre lo diré, ¿no? Al final un portero que tenga su edad, que tenga 32, 33, creo que pues está más curtido en otras ramas que no uno de 23, y el de 23 tiene que generar esas experiencias para encontrar pues su punto óptimo en este sentido. Muy bien. Y ya para acabar, la gestión con los padres, es decir, que también los emplazamos para todos los interesados, ¿no? Las vías para, por ejemplo, de cara a septiembre, como te comentaba, para empezar es a través de la página web, ¿no? soldierkeeperacademy.com, y también estaba el mail, ¿no? academia@soldierkeeperacademy.com. Sí que es cierto que este año hemos hecho una cosa que no solemos hacer, que es abrir una pre-reserva, ¿vale? Nos estamos encontrando que cada vez tenemos mucha más demanda, independientemente del mes del año. Incluso en junio nos llama gente para apuntarse las últimas semanas de academia que quede, y la verdad que tenemos muchas solicitudes para formarse con nosotros, y lo que hacemos es pues tener una previsión logística para ver si la podemos cumplir, porque al final necesitamos bastantes entrenadores para dar un buen servicio. Este año tenemos unos 17, 18 entrenadores en plantilla. A partir de ahí lo que hacemos, esto es, digamos, un sector que nunca se para. Tú acabas una temporada y ya estás casi preparando la otra, si no la tienes medio preparada. Entonces lo que hacemos es en julio abrimos las inscripciones, damos 15 días para que la gente que ha cursado la academia actual de 2024-2025 pueda tener prioridad en apuntarse. A partir del 15 de julio se abre externamente a cualquier portero que quiera apuntarse, que no haya estado durante la temporada, y en septiembre es cuando empezamos de manera oficial de nuevo la nueva temporada 2025. ¿Todo aquí en el campo de la Sabadellenca? Tenemos 2 sedes. Nosotros hubo un punto
que para poder crecer más tuvimos que buscar otra sede y también estamos en Tibidabo Torredromeu. Vale, en Tibidabo Torredromeu, también aquí Sabadell, en Sabadell, muy bien. Y como te comentaba, ya para cerrar, ¿veis a los padres un poquito más desorientados también en cuanto a la posición, de que es muy sensible y demás? ¿O cómo lo gestionáis esto? Porque lo mismo que te comentaba, ¿no? Que hay mucho desconocimiento. Los chavales, ellos parece, y más el que se pone bajo palo, súper convencido, ¿no? Pero luego, ¿cómo gestionáis el tema de ese sufrimiento, ¿no? De esta bueno, posición. al final, yo creo que siendo una academia, pues tratas con muchos padres, te encuentras pues de todo, el padre que apunta al niño para que disfrute del fútbol, el padre que quiere categoría para el niño, el padre que está moviendo al niño cada año de un club a otro. Es un poco complejo a veces tratar con ellos porque muchas veces no viven en la misma realidad que vivimos y no son lo suficientemente objetivos. ¿Qué quiero decir con eso? Al final, lo he dicho ya durante esta entrevista, esto es para divertirnos, para formarnos y para crecer. Cuando no te diviertes hay un problema y cuando no eres consciente del nivel que tiene el niño, porque al final todo el mundo tiene que empezar, todo el mundo tiene que formarse, todo el mundo tiene que empezar por lo básico, es algo complejo de explicárselo, ¿no? Sobre todo eso, porque al final nosotros intentamos trasladarle que estén tranquilos, que los niños son etapas formativas y que cuando tengan cierta edad y pues si lo demás acompaña, que tiene una buena altura, una buena coordinación, bueno, pues un cómputo de cosas, pues ya llegarán donde quieren llegar. Pero sobre todo eso, que no sufran tanto por el nivel de sus hijos, que todo tiene un progreso y sobre todo que disfruten muchísimo más del progreso y de ver a su hijo en la portería, tanto en los buenos momentos como en los malos, ¿eh? Y sí, ¿no? Y aparte que tú hablas también con conocimiento de causa, porque claro, con ese ejemplo, ¿no? Que con 15 años tuviste que hacer ese cambio, ¿no? Que no es fácil, pero que seguro que tenías muchos sueños, ¿no? De llegar como portero, pero por lo que sea, se truncan y tienes esta capacidad de adaptarte, ¿no? Que al final es adaptarse, aprender los valores de la vida y a tirar para adelante y a ver... Totalmente. Yo creo que los padres juegan un papel fundamental en esto, ¿no? Yo puedo dar las gracias a mis padres porque desde bien pequeñito pues han intentado ayudarme en todo lo posible, apuntarme a academias de portero, escuelas, apuntarme a los campus, aunque el nivel logístico no acompañaran, hacía lo imposible para llevarme y al final creo que los padres son parte fundamental para tu crecimiento, ¿no? Igual en el hecho, cuando yo tuve la mala experiencia pues me apoyaron, cuando decidí que me quería dedicar seriamente y de manera, digamos, laboral a este mundo de la portería, que quería entrenar a porteros, que quería ser entrenador de porteros, ellos me apoyaron. En ningún momento dudaron de que lo podía conseguir y bueno, al final también se trata de la persona, creo que soy una persona que lucha por lo que quiere, le pone mucho énfasis y mucha pasión a todo y al final pues eso es la suma de llegar a tener éxito o quedarte en el camino. Pues sobre todo, pues a continuar con esta labor, larga vida y mucha suerte, pero no la necesitas porque sobre todo le pones mucho trabajo y ímpetu. Pepe Sallent y esta Soldier Keeper Academy aquí en Sabadell, en la Sabadellenca, en Tibidabo, a por todas y a continuar con esta gran labor. Muchas gracias, Toni. Muchísimas gracias, Sergio. A ti. Gracias.